Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias por continuar en el canal del Congreso. Dentro de la serie Personajes, el día de hoy estamos con el maestro Heraclio Cepeda, poeta, escritor, narrador, cuentero, y que recientemente recibió la medalla Belisario Domínguez, máximo galardón que otorga el Senado de la República. Don Heraclio Cepeda, muchísimas gracias, maestro, por estar este día con nosotros. Bienvenido a la casa. Muchas gracias. Nos gustaría que nos comentara qué recuerda de su infancia y, sobre todo, ¿le contaban cuentos a usted desde que era niño? Nací en una casa donde la tradición de contar historias es antiquísima. Soy el tercer Heraclio en la casa. Heraclio el abuelo, Heraclio el padre y Heraclio yo. Heraclio el abuelo nació todavía con H, que debe llevar H porque viene de Heracles, de Hércules. Pero teniendo a los franceses enfrente en Puebla, con la batalla de Puebla, mi abuelo, que era un joven coronel de 18 años, se acercó al general que iba en jefe, y el general le dijo: ¿qué suerte tiene usted, mi coronel? ¿Por qué? Dijo mi abuelo. Acabo de contar la letra de su nombre, y son 14, y luego, si fueran 13, sería de mala suerte, y lo friega a los franceses. Ahorita mismo me quito el H, a ver cómo nos cae. Y sí salió con vida, pero ya mi papá ya nació sin H, y yo nací desechado completamente. En la casa, desde la época de mi bisabuela, había la tradición siempre de la sobremesa, contar, inventar historias, y eso se continuó, y mi niñez está presidida por esta presencia. Debo decirle que en mi casa había dos bibliotecas, la biblioteca de libros y la biblioteca de palabras. Y la biblioteca de libros era y sigue siendo muy rica, muy grande, especialmente dedicada al sureste de México y a Chiapas y Centroamérica. Pero junto a la lectura de los libros estaba el gozo de escuchar la palabra. Y al final de cada comida, en la sobremesa, mi padre inventaba historias. No recuerdo haberle oído repetir nunca una historia. Siempre era nueva. Y si alguna vez trataba yo de reconocer lo que había contado algo, inmediatamente me daba por vencido porque se iba por otro camino completamente diferente. Entonces me miraba yo que lo estaba inventando, lo cual me daba una sensación también de la posibilidad de mantener vivo el relato. Llegó a ser de tal manera conocido esta virtud de mi padre que la sobremesa empezó a ser punto de acogida, primero de los vecinos y luego de desconocidos, que llegaban y se sentaban a escuchar lo que mi padre decía, y poco a poco algunos de los llegados también se atrevían a hablar, porque quiero decir que en Chiapas la tradición de contar historias es generalizada. Mi mamá, que era la única práctica en la casa, decía: qué bueno que llegan a la sobremesa, porque si llegara la comida nos quebramos, no podríamos mantener tantos invitados. Entonces, tuve también la fortuna de estudiar en una escuela primaria cardenista, en la época del general Cárdenas, a pesar de que el general Cárdenas ya no estaba en el poder, pero a Chiapas todas las cosas llegan tarde. Entonces, por fortuna, estaba todavía la presencia de la pedagogía cardenista, que en términos actuales se podría decir que era una pedagogía de escuela activa, pero ellos no sabían que era una escuela activa, pero trabajábamos en forma constante, y allí, además de cubrir el programa de estudios, la tarde la dedicábamos, auxiliados por los maestros, a inventar cosas, periódicos, programas de radio, teatro, bailables. Entonces estábamos siempre rodeados en la capacidad de inventar. Y en el teatro
que hacíamos nos llevó también de la mano, sin darnos cuenta, a contar historias, tal como yo había oído a mi papá, pero era la primera vez que los niños se reunían alrededor para contar historias. En la escuela primaria, el del que hablaba antes, fundé un periódico que todavía existe, se llama Alma Infantil, y lo dirige un alumno de sexto año de la Escuela Federal tipo Camilo Pintado cada año. Un alumno del sexto año lo hace. Entonces, Alma Infantil debe tener ahorita ya pues muy cerca de los 60 años, ¿no? o tal vez más. Y allí, en ese periódico, publicaron sus primeros textos el poeta Juan Bañuelos, el poeta Oscar Oliva, el poeta Daniel Robles, yo mismo. Entonces, nació como una tribuna de niños que iban a ser escritores después. Y en la secundaria tuve la fortuna de entrar en contacto con un hombre extraordinario, el maestro Andrés Fábregas Roca. El maestro Andrés Fábregas Roca, comunista, español, había combatido contra los fascistas de Franco, catalán, y a la derrota había pasado México y había llegado, por fortuna nuestra, a Chiapas. García Márquez me dijo un día que en cada pueblo latinoamericano hay un sabio catalán. Bueno, el nuestro es Andrés Fábregas Roca, y él nos llevó de la mano por el conocimiento del mundo moderno, el contacto con nuevas formas de pensar, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, la enseñanza de la gran literatura de Asia Central, que la conocía muy bien, y todo eso también nos fue despejando. A esto habría que agregar, en este momento lo ligué, que uno de los poetas más reverenciados por mí, que es Jaime Sabines, su padre era de habla árabe, y siempre habló, el mayor Sabines habló siempre con acento, y en las tardes reunía a sus hijos para contarles las historias de la gran tradición literaria oral de Asia. Y nosotros también lo escuchábamos, y eso también funcionaba, y servía para nosotros. Después vine a México, estudié en una escuela militar. Cualquiera pensaría que es un ambiente poco hóspito para la literatura, y en caso mío al revés. Tuvimos otra vez maestros catalanes, otra vez maestros republicanos españoles, sobre todo en literatura, que nos abrieron el horizonte a la literatura universal, y allí empezamos a escribir. Ahí fue donde conocí a Jaime Shelley, a Jaime Labastida, y estábamos ya escribiendo desde la escuela militar, junto con los primeros círculos de estudios marxistas-leninistas que lo hacíamos en clandestinidad absoluta. Después de la escuela militar pasé a Veracruz y estudié antropología social. Y los estudios de antropología social me abrieron un mundo realmente extraordinario. El conocimiento de nuestras culturas indígenas, el conocimiento de las tradiciones, el saber de dónde vienen nuestros pasos, con maestros extraordinarios como Carlos Antonio Castro, lingüista, el rector Aguirre Beltrán. Todos ellos, creo que cada uno de ellos me ayudó a formarme. No por eso es extraño que mi primer libro, Benzulul, escrito a los 20 años, haya salido publicado precisamente por la Universidad Veracruzana. El director de la editorial Universidad Veracruzana, una generosidad extraordinaria. Entonces, junto a grandes figuras, publicó un chamaco como yo, y eso se lo estaré agradecido toda la vida. Después de Benzulul, casi junto con Benzulul, apareció un libro de poemas colectivo con aquel grupo de 2 poetas militares y 2 poetas chiapanecos, y yo, que era de los 2 lados, militar y chiapaneco. Esto es La Espiga Motinada. Entonces había aparecido La Espiga Motinada, había aparecido Benzulul, y acepté
ir a Cuba como profesor. Pero en Cuba, además yo le había prometido a mi partido, al Partido Comunista, y a mi familia, que únicamente iba yo como profesor, que no iba a hacer nada más. Pero a los 15 días de estar dando clase, empezó la invasión de Playa Girón. Entonces yo vi cuando se llevaron a mis alumnos, y vi que no tenían ninguna experiencia militar, vi cómo las mamás cubanas les estaban haciendo sus uniformes para partir al frente, y sin darme exactamente cuenta, me nació de pronto una mamá cubana que me estaba haciendo mi uniforme, y así partimos al frente. Y ya regresé como oficial con el mismo grado que había salido de la escuela y responsable de la Compañía Especial de Combate. Esa Compañía Especial de Combate era la responsable de darle seguridad a todo Santiago de Cuba y estaba integrada por alumnos míos de la universidad y por obreros. Y cosas que únicamente suceden en una revolución. Los obreros, a base de escuchar las cátedras que yo les daba a mis alumnos en la organización militar, pero clases universitarias, ellos iban aprendiendo y sabían. Entonces solicitaron el derecho a presentar exámenes a título de competencia. Y únicamente en una revolución les dieron la oportunidad y pasaron a la universidad a los obreros. De allí, de Santiago de Cuba, pasé a La Habana. En La Habana formé parte de la Escuela de Instructores de Arte, que era junto con Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño, era un proyecto en el cual se iban a formar jóvenes campesinos para que fueran promulgadores de acciones artísticas en sus comunidades de origen. Y ahí han salido una gran cantidad de poetas y una gran cantidad de danzantes y de actores, en fin. Y ahí estuve como año y medio. Y recibí una invitación para ir a China. Y a China nos fuimos ya, Elba Macías y yo, como profesores de la Escuela de Instructores de Arte. El contacto con una cultura tan desmesuradamente grande y sorprendente como la China fue un impacto muy grande para nosotros. A cualquier lugar del mundo donde usted llega, siempre encontrará un asidero, algo que le servirá como un bastón para empezar a caminar en ese mundo nuevo. La música, la arquitectura, la pintura, algo que ya usted conocía de esa cultura. Cuando llega a China, no encontrará usted ni un solo bastón, no hay nada. Hay que aprender todo. Entonces esta capacidad también de aprender nuevamente y de abrirse al mundo desconocido, creo que también fue muy útil. A mi esposa, que tenía 18 años, la marcó literariamente en forma absoluta, ¿no? Después pasamos a Moscú, donde nació mi hija, e hicimos el viaje en el Transiberiano, que es un viaje portentoso. Ahí en Moscú nació nuestra hija. Allí Elba estudió literatura rusa, es maestra de literatura rusa, tiene facilidad de lenguas, habla sin acento, varias de ellas. En cambio, yo cualquier lengua en la que me atrevo a hablar, la hablo con acento chiapaneco. Nunca he podido, mi oído no es muy bueno. Al regresar a México, recobré el encuentro con mis antiguos compañeros de la Espiga Motinada, publicamos un segundo libro colectivo, pero traje yo ya un libro de cuentos que se llama Salto Nocturno, que habría de ganar el primer concurso nacional de cuento en San Luis Potosí. Ese es el principio. Muy bien, es un principio que explica muchas de las cosas que vendrían a futuro. ¿Cómo es en su caso la función creadora? ¿El oficio es escribir, máquina, grabar? ¿Cómo se da? Mi primera condición es no ponerme reglas. Entonces, a veces escribo directamente a la máquina. Bueno, desde que llegó la computadora soy feliz, porque como soy tan mal mecanógrafo, cometía muchos errores. Y corregir en una máquina de escribir es una tarea enorme. Y cuando al fin uno corrige la página, se da uno cuenta que ha cometido 3 errores nuevos, ¿no? En cambio, en la computadora es muy fácil. Pero para mí la computadora es única y exclusivamente una máquina de escribir.
y no quiero aprenderle nada más. Escribo entonces a mano, con computadora, a veces grabo, a veces escribo de golpe, algo que no se me había ocurrido antes, a veces escribo algo que he contado varias veces, siguiendo la enseñanza de mi papá, nunca igual. Y cuando sucede eso, resulta que narrar para mí es una especie como de manuscrito, como de borrador, porque en el borrador usted va tachando lo que no le gusta. Y el gusto de contar el cuento en forma oral, usted tiene la fortuna de ver las reacciones de su público. Entonces ve dónde es efectivo y dónde está débil. La próxima vez fortalecerá usted lo débil y se apoyará usted más en lo firme. Es como si estuviera usted haciendo una nueva versión en un cuaderno. Hasta que lo veo completamente redondo. Neruda decía que un cuento debe ser redondo como un anillo y claro como una lámpara. Cuando es así, entonces lo escribo. Y entonces mire usted lo que sean las cosas. Al escribirle lo mato, porque al matarlo no lo vuelvo a contar nunca. Un cuento escrito ya no se puede, ya no se debe contar, ya está en una nueva situación. Así que a veces hay cuentos que quiero tanto que me resisto un poco a escribirlos para poderlos seguir platicando. ¿Y como cuántos cuentos tiene en su cabeza que ha contado y que nunca ha escrito? Son infinitamente más de los que he escrito. Muy bien. Maestro, pasando a otros temas, ¿cómo fue que se decidió a ingresar al PSUM, después al PMS y comenzar esta parte de construcción de partidos políticos y construcción obviamente democrática? Bueno, mi formación política empezó curiosamente en la escuela militar. Bueno, no, habría que ir hasta el maestro Fábregas, en la escuela secundaria, el comunista catalán. Ahí era la visión del mundo. Pero luego en la escuela militar tuvimos a maestros muy forjados en el marxismo-leninismo, algunos de ellos comunistas, muchos de ellos habían peleado en la guerra de España. Precisamente el coronel Bayo, que fue el que entrenó a Fidel Castro, al Che Guevara y demás, era nuestro maestro de francés. Por eso es que hablamos tan mal francés nosotros, porque el español no se le da muy bien los idiomas extranjeros. Pero es un héroe y era maestro nuestro en la escuela militar. El coronel Bayo nos hablaba de la necesidad de crear organismos políticos. A la salida de la escuela militar entré yo en contacto con gente que para mí fue definitiva: Arnoldo Martínez Verdugo, José Revueltas, y muchos compañeros más que no quisiera nombrar para no olvidar otros. Juan de la Cabada. La presencia de Juan de la Cabada y de Pepe Revueltas para hablar de dos escritores para mí fue fundamental, porque yo quería escribir y quería también tener una visión del mundo. En esa época había conflictos internos en el Partido Comunista. Habían sido expulsados muchos de ellos, incluso Revueltas, y habían formado un partido que se llamaba Partido Obrero Campesino, el POC, Partido Obrero Campesino. Nuestros enemigos se decían que era POC porque eran muy poquitos, ¿no? Entonces, ahí en ese partido fue mi primera formación partidaria. Y cuando me fui a Cuba, vi que era necesario ingresar a un partido que ya no fuera nada más regional. Entonces ingresé al Partido Comunista Mexicano e ingresé precisamente el día que empezó la batalla de Playa Girón, que fue cuando Fidel Castro anunció que la revolución cubana era una revolución socialista, porque hasta ese momento los cubanos, Fidel decía que la revolución era una revolución verde oliva. Entonces ahí con la invasión procreada por Estados Unidos, él dijo: esta es una revolución socialista. Entonces dije, bueno, ahora razón de más pelear por ella. Y ingresé al Partido Comunista Mexicano. Y el Partido Comunista Mexicano me formó.
a través de él conocí el mundo, conocí compañeros extraordinarios y hemos tenido épocas, porque el Partido Comunista Mexicano se fundó en el año 1919. Entonces, de esa época para acá, hemos tenido épocas de persecución, épocas de clandestinidad y épocas de participación abierta. En la época del general Cárdenas tuvimos una participación abierta y épocas terribles como en la época del desordacismo, ¿no? Y gracias a una intervención de don Jesús Reyes Heroles, el partido fue sacado de la clandestinidad, fue puesto bajo el cobijo de la ley, fue legalizado. Y así el Partido Comunista nació, renació, surgió a la luz pública nuevamente. Y curiosamente, no éramos tantos como debiéramos de ser, porque había mucha gente que había sido expulsada, como los que habían hecho el POC, o nuevos tipos de marxistas que no habían pasado por el Partido Comunista, incluso creyentes cristianos que al mismo tiempo eran marxistas. Entonces, para ellos era necesario pensar en una organización. Y Arnoldo Martínez Verdugo y otros compañeros más nos invitaron a transformar el Partido Comunista Mexicano en el Partido Socialista Unificado de México, el PESUM. El PESUM que perdió ya la internacional, porque el Partido Comunista todavía cantábamos la internacional, en el PESUM ya no, pero sí conservó la hoz y el martillo. Y con la hoz y el martillo llegaron muchas fuerzas nuevas, estos que yo hablaba antes, cristianos, marxistas nuevos, y llegó a ser un partido importante, tuvimos buena representación en el Congreso, yo fui diputado, y ahí conocimos a otros compañeros de otros partidos, como el ingeniero Eberto Martínez, con su partido, y decidimos unirnos para formar un nuevo partido que agrupara los dos organismos, Partido Mexicano Socialista. Con esa nueva nomenclatura, nos lanzamos a una precandidatura abierta para ver quién iba a ser nuestro candidato a la presidencia de la República. Uno de esos dos candidatos éramos Eberto y yo, y Eberto me ganó, y yo lo apoyé de inmediato. Apenas pasó la elección, empecé a trabajar por la candidatura de Eberto. Pero en esos días ocurrió una cosa singular. De las filas del PRI surgió un grupo nuevo, muy brillante, que encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo, por doña Ifigenia, etc., lanzaban una candidatura independiente al PRI, proviniendo ellos del PRI, que era la de Cuauhtémoc Cárdenas. Y inmediatamente empezó la gente a entusiasmarse con aquella campaña de Cuauhtémoc. Nosotros empezamos a luchar porque nuestro partido apoyara también esa candidatura. Eberto no era fácil de convencer, costó mucho trabajo convencerlo, pero al fin lo logramos como mes y medio antes de las elecciones, y hubo un resultado realmente sorprendente. Como usted sabe, el gobierno respondió ante aquella votación masiva diciendo que se había caído el sistema, que no se podía leer la cantidad de votos. Nunca se pudo demostrar que Cuauhtémoc había ganado, y empezó a haber una persecución al grupo de Cuauhtémoc, y por supuesto la imposibilidad total para que él pudiera crear un partido. Entonces el Partido Mexicano Socialista, el PMS, que había nacido de la unión del PESUM con el PMT, le ofreció el registro nuestro, y entonces el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, nació con la nomenclatura que le daba nuestro partido. Maestro, en su amplia carrera de escritor, de político, de funcionario, de cuentero, como le llaman ahora, usted ha recibido diversos galardones y premios. Ya nos contó algunos de ellos. ¿Qué significan para usted los premios? Yo realmente los aprecio mucho. Los aprecio mucho porque
En primer lugar, quiere decir que lo que está uno escribiendo está siendo leído. Entonces, como usted decía, tuve el Premio Nacional mi primer premio es un premio estudiantil en la Universidad Veracruzana, con un cuento de Benzulul. Y de ese premio estudiantil es donde sale la publicación de Benzulul. Después, mi segundo libro de cuentos, que es Asalto Nocturno, gana el primer concurso nacional de cuento en San Luis Potosí. Mi tercer libro gana el premio Javier Villaurrutia, que es un premio que yo aprecio mucho porque es un premio de escritores para escritores. Benzulul y otra parte de mi obra ganan el premio Chiapas, que es un premio que nosotros, los de allá, apreciamos mucho. Es el premio de Rosario Castellanos, es el premio de Jaime Sabines, ¿no? Entonces tiene también el premio Chiapas. Hay una organización que se llama IBI, que es una organización mundial, también me dio un premio en Macao, China, por un libro de cuentos que se llama Horas de Vuelo. Y ahora, este año obtuve también el Premio Nacional de Arte en Literatura, casi junto con el Congreso. Ahora recibe la medalla Belisario Domínguez. La medalla Belisario Domínguez, que la aprecio enormemente. Tengo un enorme respeto por la actitud heroica de don Belisario y al mismo tiempo la sencillez de su vida, ¿no? Maestro Heraclio Cepeda, muchísimas gracias por la entrevista y gracias a todos ustedes por continuar en la serie de personajes del canal del Congreso. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.